Hola, soy Leonel Alice Anotelli Correa y te doy la más cordial bienvenida a este tercer tutorial del café literario intitulado Con rumbo a Lerru Opina 2020. Como ya hemos visto en los anteriores dos tutoriales y en el video de presentación de estos cafés literarios, el propósito de esta serie de videos es brindarte estrategias y recursos para consolidar el texto que vayas a meter al certamen ERRU-OPINA 2020, sin importar si eres estudiante o si eres docente. El propósito es, en general, para la comunidad bachiller. Bien, en el primer video, en el primer tutorial de este café literario con rumbo al ERRU-OPINA 2020, vimos en qué consiste, en esencia, el certamen. Vimos qué es un texto argumentativo y vimos también la primera estrategia, que era consolidar las definiciones que en muchos momentos tenemos de textos argumentativos y consolidarlos ya en un texto ya consolidado, publicado, ratificado y en consecuencia analizar esta estructura, es decir, hacer una radiografía. ¿Para qué? Para precisamente no tener ya muy bien establecido o llevarlo teórico, llevarlo a la práctica en un primer momento, ¿no? Para después precisamente consolidarlo ya en nuestro ejercicio, en nuestra estrategia de trabajo. En el segundo video tutorial vimos ya el proceso, ¿no? Es decir, ya delimitamos de esta gama, de este catálogo de temas que nos brinda cada una de las convocatorias, ya sea a estudiantes o ya sea a docentes, escoger el tema, más o menos tener en mente cuál va a ser nuestra intención, si la intención de a qué queremos decirlo y más o menos el cómo lo queremos decir, tenerlo en mente y ahora sí, irnos directamente al proceso ya de redacción. En consecuencia, también se aconsejaba que debido a las premuras de los tiempos, porque tenemos hasta el próximo viernes 3 de abril para ya entregar el trabajo ya completo y ya digno de canalizarlo al área central del Colegio de Bachilleres y ya sea parte del concurso ya de manera consolidada y fortalecida, se vio que lo más prudente es comenzar a escribir ya directo desde la computadora. Ya no estar haciendo el manuscrito y después estar plasmándolo en la computadora por cuestiones de tiempo. Es decir, ahorita no disponemos de tanto tiempo como quisiéramos. Además, en el caso de los estudiantes y de los docentes, pues tenemos otras actividades que realizar, ¿no? Tomar clase o dar la clase y nuestras actividades cotidianas. Entonces, en consecuencia, es aprovechar, sacarle jugo al máximo a cada uno de los tiempos que disponemos para poder ir redactando nuestro texto. Entonces, ya, consolidado esta idea, el tema, cuál de los temas es el de nuestro interés, tener en claro el cómo lo vamos a hacer y ya estar sentados frente a la computadora, comenzar a introducir el tema, ¿no? Como se vio en el tutorial anterior, pues precisamente era eso, no solo introducir el tema, no introducir nuestra postura ni nada, no iniciar de manera tajante, porque eso muchas veces para el lector es como muy invasivo, ¿no? Todavía no me dices como si uno pudiera hablar con el escritor, todavía no me dices de qué vas a hablar y ya me estás introduciendo a tu perspectiva. No, es ir paulatinamente. Entonces, el reto del tutorial anterior, pues fue en esencia ese, ¿no? Consolidar la introducción, 2 párrafos aproximadamente, cada uno de entre 6 y 10 líneas, y después ya de tener consolidado tanto el tema, la percepción y ya la introducción, porque quieran o no, eso ya nos libera un poco, ya ponerle un título. Entonces, ya tenemos todo eso. Entonces llega el momento de consolidar nuestra participación. Entonces, lo que yo les aconsejo es, si ya tenemos título y ya tenemos muy bien definido el tema y nuestra percepción e incluso nuestra introducción, lo mejor antes de que los tiempos nos apremien y antes de que ocurra cualquier cosa es inscribirnos ya en el concurso. ¿Por qué? Porque eso nos va a comprometer un poco más. Es decir, ahorita si todo al principio nada más lo tenemos como una idea, como un objetivo, como una meta, pero no estaba consolidado. Por eso era la importancia de no precipitarnos y demás. Obviamente, si uno ya se inscribió y demás, pues bueno, es cuestión de estilos, ¿no? Lo que yo aconsejaba siempre, y ese es el propósito de estos tutoriales, es dar unas posibilidades, unas percepciones y unas perspectivas en torno al cómo llevar el proceso tanto en el texto como del concurso en general. Entonces, lo que yo les aconsejaría sería que
Ahora que ya tenemos todo esto consolidado, tanto el tema, nuestra percepción y ya estas primeras líneas del trabajo y en consecuencia ya el título, es inscribirnos. Entonces, ¿para qué? Para consolidar nuestro compromiso y en consecuencia ya solamente enfocarnos ahora ya no solamente a lo burocrático, sino solamente ya enfocarnos en nuestro objetivo principal, en nuestra materia prima, en nuestro objeto, que es el texto que vamos a escribir y entregar para concursar. Entonces, el siguiente reto, por decirlo así, o la siguiente tarea a desarrollar para que sean acreedores de un sello más y todo lo que eso implica, ya no quiero ahondar en ese tema, para eso está tanto el video donde se introducen los cafés literarios y un poco el repaso y la referencia de este punto de la importancia de los sellos y demás en el carnet de concursante, pues es para ganarse este sello de este reto es precisamente inscribirse. ¿Cómo se inscribe el estudiante y también el docente a este certamen? El proceso es muy simple. Se meten a su CIA, esa página donde, si en el caso de los docentes, donde consultan sus calificaciones y hacen diferentes trámites, y en el caso de los docentes, su cuenta del CIA, en la cual pues ven donde capturan calificaciones o ven diferentes relaciones laborales académicas, se introducen, ponen su matrícula y su correspondiente contraseña, y dentro de este CIA hay una pestaña precisamente destinada al concurso ERRU Opina. Entonces le dan clic y precisamente les va a salir un formulario. Entonces, ¿cuáles son en esencia los datos que se tienen que tener a la mano? En el caso de los estudiantes, muchos de estos datos ya están dados por sistema, es decir, el formulario retoma de los datos que ya se tienen del estudiante, pero bueno, nunca está de más referirlos, ¿no? Uno de ellos, pues obviamente es el nombre y número de plantel del colegio de bachilleres. Obviamente, pues ese dato ya viene del mismo sistema, ya lo absorbe y ya está escrito en el formulario. Otro este es el más importante, es el que van a plasmar, es el título de su trabajo. De ahí la importancia que les decía en el anterior tutorial de ya tener un título original, un título creativo. ¿Por qué? Porque otro de los datos que nos solicitan es cuál de los temas vamos a desarrollar. Y entonces ahí se le da clic a la pestaña correspondiente y nos desglosa los temas. En el caso de los estudiantes, los 5 temas planteados en la convocatoria y en el caso de los docentes, los 3 temas planteados en la convocatoria correspondiente. Entonces ahí vamos a dar clic y vamos a seleccionar el tema de nuestro interés para que vean justamente lo que les refería en el anterior tutorial. Entonces, muchas veces se ve poco atractivo que el mismo tema que escogiste sea el título de tu trabajo. Entonces ahí es donde se demuestra muchas veces el talento del escritor, de la escritora. Entonces por eso la importancia de crear un título original, como se lo refería en el anterior video. Entonces, ya plasmando el título y después marcando cuál de los temas es el de nuestro interés, pues otro de los datos que nos solicitan es el CURP, ¿no? Entonces, muchas veces ya también lo absorben de la misma base de datos que viene del CIA, entonces ya está escrito en el correspondiente formulario. Si no, pues nosotros podemos plasmar, entonces es importante tener el dato. Otro es nuestra matrícula, ya sea de docente o ya sea de estudiante, otra vez tenerlo a la mano, aunque la probabilidad de que el mismo sistema se lo brinde al formulario ya esté precargado, es alta, pero nunca está de más tener de todos modos ese dato para consolidarlo. Otro es un correo electrónico. Ahí sí, la mayoría de las veces no viene, porque a pesar de que nosotros como integrantes del Colegio de Bachilleres tenemos un correo institucional, muchas veces no lo usamos. Entonces, en consecuencia, ese departamento sí es importante. ¿Qué pasa si ustedes no tienen un correo electrónico personal? Pónganle a alguien cercano, a alguien que ustedes confíen que sí les va a dar cualquier notificación que tuviera relación con este concurso. Si no, pues bueno, los conmino desde ahorita, si no tienen un correo electrónico, que creen una cuenta de correo electrónico porque se los va a solicitar este formulario. Otro es el grupo. En el caso de los estudiantes les va a solicitar el número de grupo al que pertenece, ¿no? Básico, ¿no? El grupo base, no el de salidas ocupacionales ni nada por el estilo, sino el grupo base. Entonces también tengan ese dato a la mano porque tal vez ahí sí el sistema no lo jale, precisamente en el caso de los de alumnos de cuarto y sexto semestre que tienen otros grupos debido a sus salidas ocupacionales, etcétera. Tal vez no jala el número, entonces es importante que tengan ustedes a la mano pues su tira de materias donde está marcado precisamente el grupo al que pertenecen. Y otro dato importante es, en el caso de los estudiantes, el nombre del asesor.
es importante que lo tengan bien a la mano para que no vayan a cometer un error. ¿Por qué? Porque el nombre del asesor es importante. En el caso de los concursantes ganadores, pues aparece ese nombre del asesor en la antología. Asimismo, a los mismos asesores se les entrega un reconocimiento por haber asesorado a textos ganadores. Entonces, tengamos un poco de empatía con nuestros asesores, ¿no? Nuestros profesores. En el caso de los estudiantes, nuestros profesores asesores. Imagínense que vayan en la ceremonia de premiación, vayan a referir su nombre y producto de que ustedes lo escribieron mal en su formulario, mencionen mal el nombre del profesor. Entonces, tengamos un poco insisto, de empatía, un poco de sensibilidad y entonces acerquémonos, vamos a acercarnos a nuestro profesor asesor o nuestra profesora asesora y solicitamos que escriba su nombre, ¿no? Porque muchas veces nos lo dice, nos lo dicta, pero mejor lo más prudente es que mejor no lo escriba, ¿no? Para saber si lleva acento o no lleva acento, si tiene un tipo de letras, etcétera. Cualquier eventualidad que pueda ocurrir el nombre. O sea, tengamos esta sensibilidad de darle el reconocimiento debido y de manera correcta e idónea a estos profesores que van a dedicar tiempo al estar consultando, estar puliendo, estar dándonos consejos, recomendaciones. Entonces, en el caso de los estudiantes, lo que yo les recomendaría es que se acerquen a su profesor al que ustedes se acercaron per se, o bien que pongan el nombre de su profesor o profesora que les está impartiendo la asignatura, ¿no? Si ustedes están interesados en acercarse a un profesor de otra área disciplinar, sean ciencias exactas o humanidades o lo que sea, adelante, no hay ningún inconveniente. El propósito de eso es que el propósito de esto es que tengamos un acompañamiento, alguien que nos esté leyendo, porque muchas veces nosotros, como somos los creadores del texto, pues obviamente nos entendemos a la perfección, pero siempre es importante tener la voz de otro, ¿no? El propósito de estos tutoriales precisamente es darles estrategias, pero yo no estoy leyendo sus textos. En consecuencia, es importante tener a alguien que esté leyendo sus textos, entonces, y qué mejor que sea su profesor, ¿no? Un profesor que los conozca porque los trata cotidianamente, ¿no? Ya sea en el día a día o ya los trató si es que es un profesor que tuvieron semestres anteriores. Entonces, justamente todo este proceso. En el caso de los docentes, pues es simple y llanamente no tener a la mano también un número telefónico, tanto en el caso de estudiantes como de docentes, pues tener esos datos a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes en el momento en el que se inscriben en el formulario no tienen un dato y le dan cerrar, aunque ustedes no lo crean, el formulario se crea. Y así con estos vacíos se genera. Entonces, muchas veces también le solicitan un número de concursante. No se preocupen. El número de concursante se da cuando ustedes ya le dan finalizar a la inscripción. Entonces, cuando ustedes descargan su comprobante de inscripción, ahí ya viene el número. En la pantalla no aparece. Aparece hasta que finalizan el proceso y cuando ya descargan su comprobante de inscripción al concurso, es cuando ya el mismo sistema les genera el número de concursante, porque se espantan muchas veces, están inscribiéndose y en el formulario les piden número de concursante y ustedes no saben. No se preocupen. Esa casilla se va a llenar cuando finalicen su proceso. Cuando ustedes ya descarguen, cuando terminen su proceso y en algún momento posterior o en ese momento descarguen su comprobante de inscripción, en ese momento se va a generar el número de concursante a partir del sistema, tanto en el caso de docentes como en el caso de estudiantes. Entonces, esa es la importancia. Esa es la importancia de que ustedes se inscriban ya, porque eso nos va a comprometer. Ya vamos a tener un compromiso de vamos a estar ya concentrados y concisos al concurso. ¿Correcto? Ese es el siguiente reto. Para el siguiente viernes 20 de 20 de marzo, se requiere que se le entregue al jefe de materia una copia, ¿no? En la convocatoria se recomienda que se hagan dos impresos, ¿no? Uno porque se le va a pegar, eso se va a explicar en el siguiente, en uno de los siguientes tutoriales, se va a pegar en el concurso, en un sobre tamaño carta, que es donde se va a introducir dentro del sobre el trabajo y el CD correspondiente, como lo indica la convocatoria, pero bueno, eso insisto, lo hablaremos en el siguiente video tutorial. Pero se recomiendan dos, uno porque va a ir pegado en este sobre que se va a entregar al concurso y otro para posesión propia, por si acaso para cualquier eventualidad, para cualquier situación que se pudiera dar. Yo lo que recomiendo es que imprimieran tres comprobantes de inscripción. Uno para que se queden ustedes, otro para que lo tengan guardado y lo van a pegar, es el que van a pegar en el sobre en el que se va a introducir el tema y el CD, el texto y el CD correspondiente. Y el tercero para que se lo entreguen precisamente a su asesor o asesora o bien al jefe de materia de lenguaje y comunicación para que tenga este registro, ¿no? Para que tengamos una evidencia de que efectivamente el estudiante y en el caso del profesor también está abierta la invitación
pero en el caso de los estudiantes que son estos acreedores de sellos, que tengamos un comprobante de que efectivamente el estudiante cumplió este reto, cumplió esta tarea, que le va a ser acreedor de un sello. Bien, dicho lo anterior, perfecto. Ya tenemos el tema, ya tenemos la idea clara de qué es lo que queremos decir, ya tenemos la introducción, ya tenemos el título, ya nos inscribimos. ¿Ahora qué sigue? Pues precisamente sigue desarrollar el tema. Como ya tenemos claro qué es lo que queremos decir, pues precisamente ahora lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. ¿Por medio de qué? De argumentos. No olvidemos que nuestro objetivo es escribir un texto argumentativo. Entonces, en consecuencia, lo que vamos a hacer a lo largo de los siguientes párrafos, aproximadamente 6, 10 párrafos en esta dinámica de entre 6 y 10 líneas, es precisamente desarrollar lo que pensamos. Piensen que el argumento es contestar de manera indirecta el por qué pensamos lo que pensamos. En la introducción ya hablamos de qué vamos a tratar, de qué vamos a hablar. Ahora ya es focalizarlo. Ahora sí, vamos a ser tajantes. ¿Qué pensamos al respecto del tema? Hipotéticamente, en el caso de los estudiantes, escogieron mi historia. Ya reflexionaron en los primeros 2 párrafos la importancia de una persona, de una emoción, de una situación. Ahora ya lo vamos a describir nosotros. Vamos a emplear el recurso de la narración o de la descripción y comenzar a acercar a nuestro lector al tema. En este caso, si es el caso de mi historia, en el caso de, insisto, de los estudiantes, pues es hablar de quién vamos a hablar, de qué momento vamos a hablar y la describimos de manera breve. No olvidemos que nuestra prioridad es la argumentación, no la narración, no la descripción, no la exposición, sino la argumentación. En el caso de los temas tanto para profesores y de los otros 4 temas planteados en la convocatoria dirigida a estudiantes, ya es un tema general. Entonces es comenzar a decir qué pensamos y por qué lo pensamos, en qué nos basamos. Muchas veces nos vamos a tener que apoyar en autoridades, dígase un artículo, dígase un documental, dígase algo. Y no olvidemos, si nosotros nos apoyamos o referimos o citamos a otra persona, tenemos que referirlo nota al pie de página, ¿correcto? Esa es la importancia de tener un asesor. El asesor o la asesora nos va a ayudar precisamente a decir cómo citar, si en formato APA, formato Chicago, formato MLA, cualquiera de las distintas formas de citar. Pero lo importante es hacerles ver a nuestro lector que no estamos diciéndolo nosotros, sino que lo dijo alguien más. Pero si nosotros tomamos la determinación que no nos queremos basar ni en un documental, ni en una revista, ni en un libro, ni nada por el estilo, totalmente válido y totalmente aceptado. Entonces el chiste es esto, que desarrollen el por qué. Consejos. Tienen 2 opciones. Pueden nada más desarrollar un solo argumento y entonces a lo largo de estos 6 o 10 párrafos simplemente tienen que ir desarrollando el por qué piensan eso. O tienen otra opción, tener 2 o 3 argumentos y desarrollar cada uno de estos argumentos en cada párrafo. Que cada párrafo sea la explicación del por qué piensan lo que piensan. No olviden ser concretos y muy claros. No den vueltas, no den rodeos, no estén insistiendo de como ya dije, porque eso muchas veces es molesto para un lector de textos argumentativos. Es decir, si ya te entendí, ¿por qué tienes que repetirme lo que ya me dijiste? Pues una cosa es ser claro y otra cosa es ser muy reiterativo. Entonces no lo hagan. O sea, si ustedes cuando tengan su plan de trabajo o su estrategia de trabajo, cuando ustedes ya se plantearon el qué quiero decir, el cómo lo quiero decir, tengan muy en claro qué quieren hacer. Desarrollar solo un argumento, decir yo estoy a favor de esto, yo pienso esto, y todo el desarrollo va a ser explicar eso. Girando en torno, sin repetirse, es simplemente profundizando. Es como si, acepten la siguiente analogía, es como si fuera un microscopio. Ya tienen el elemento y el chiste es solamente enfocarlo más, 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 más y más. O bien, tener 2 o 3 argumentos que justamente van a ir desarrollando, van a ir solamente focalizando, pero no de manera muy, muy profunda, sino de manera suficiente para que se dé a entender. Entonces, eso es lo que en esencia se tiene que hacer en el desarrollo. Se tiene que explicar el por qué se piensa lo que se piensa. Piensen que el argumento es tener una idea, una generalidad y después explicar el por qué digo lo que estoy diciendo. Nada más. Explicar el por qué estoy afirmando la afirmación que dije al principio del párrafo en algún momento. Eso es en esencia. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que consolidar en este siguiente momento. Entonces, ¿cuál es la siguiente tarea? La segunda tarea de este video, de este momento del café literario con rumbo al al ERRU 2020. ¿Cuál es nuestra estrategia? Muy fácil. Por un lado, inscribirnos. Y el segundo es escribir ya este desarrollo. Es decir, escribir entre 4, 5, 6, a lo mucho 10 párrafos en esta dinámica
yo les recomendaría que fueran pocos párrafos. ¿Por qué? Porque significaría que desarrollan más. No tienen una diversidad de argumentos. Por eso les decía 1, 2, 3 argumentos a lo mucho, para que no se abra más el tema, no se abra más el abanico y eso nos obliga a escribir más, sino enfocarnos en uno. Entonces, en síntesis, tenemos dos retos para este tutorial con rumbo a ERU Opina 2020. El primero es la inscripción, que le entreguen al jefe de materia del área de lenguaje y comunicación o a su profesor o profesora asesora una copia de este comprobante de inscripción. Si no, también pueden pasar con el jefe de materia de lenguaje y comunicación a que él los inscriba y en consecuencia les imprima estos 3 comprobantes de inscripción. Con toda confianza pueden pasar con el jefe de materia del área de lenguaje y comunicación y solicitarles que los inscriban. Lo importante es que ustedes tengan a la mano los nombres o los datos que les acabo de referir. Y el segundo reto, la segunda tarea de este video tutorial es precisamente que ya escriban su desarrollo. Escriban estos párrafos, aproximadamente 4, 6, a lo mucho 10 párrafos, donde ustedes ya desarrollen el por qué piensan lo que piensan. Eso es la esencia, eso es lo importante a desarrollar. ¿Cuándo tienen que entregar este comprobante de inscripción ya impreso? Y por el otro lado, estos párrafos de desarrollo, en el caso de la orden el comprobante de inscripción, lo tienen que entregar a más tardar el viernes 27 de marzo. A más tardar. Si es antes, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es un proceso rápido. Relativamente es un proceso rápido. Pero bueno, estamos en esta dinámica de estar entregando los comprobantes y en consecuencia estar dando los sellos correspondientes cada viernes, como lo han visto en los anteriores. Entonces sigamos en esta dinámica. Y en relación con el segundo reto, la segunda dinámica, dejémoslo un poquito más adelante. Dediquémosle un fin de semana, no solo nos quedamos en el 27, sino enfoquémonos en el lunes 30 de marzo. Tienen hasta el lunes 30 de marzo para el desarrollo. ¿Por qué les doy esta extensión? Porque la última parte, como lo verán en el video correspondiente, pues son las conclusiones y normalmente las conclusiones nomás es igual, muy parecido a la introducción, 1 o 2 párrafos breves. Entonces, obviamente necesitamos más tiempo para desarrollar esta parte sustancial y estructural del tema, es nuestro eje en esencia. Entonces, por eso se da un poco más de tiempo, porque es importante consolidar la información. Entonces, en el caso del comprobante de inscripción, tienen hasta el 27 de marzo. Si lo tienen ya desde antes, ya se inscribieron antes o lo quieren hacer antes, bienvenido. También acérquense y son acreedores de los sellos, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo en estas tutoriales es dar propuestas. No es una orden, no es nada por el estilo, no es nada imperativo tajante, no es simplemente una invitación, es algo que sirva para facilitar el trabajo, dar un estilo. Pero cada quien, como se los decía en videos anteriores, tenemos nuestro propio estilo. Entonces, si ustedes ya se inscribieron, con toda confianza, acérquense al jefe de materia del área de lenguaje y comunicación o ustedes mismos impriman otro, sáquenle una fotocopia al comprobante de inscripción y bríndenselo y serán acreedores del correspondiente sello. Incluso si ya también se adelantaron en la inscripción y no pusieron un título original o algo, tampoco se preocupen. Lo importante es la calidad del texto. Lo que yo les aconsejaba del título original y creativo es eso precisamente. Es un consejo, una observación. No es algo tajante ni eso les va a quitar probabilidades de triunfo ni nada. Porque no olvidemos que el texto es el que va a hablar de nosotros, el cómo manejemos el tema. Podemos tener un título muy creativo, pero si nuestro texto es flojo, no vamos a ganar y viceversa. Tal vez nuestro título no es muy creativo, pero el texto sí lo es y sí consolida todo lo que implica. Las probabilidades de ganar también se incrementan. Entonces no nos preocupemos, no entremos en angustia. El chiste de todo este concurso es disfrutarlo y el propósito también de estos tutoriales es que hagamos, que yo logre hacerles ver el disfrute de hacer esto. Es el concursar, el ser nosotros. Obviamente tenemos la intención de ganar, pero sin exagerar, sin caer en presión y angustia de más. El chiste es disfrutar, desarrollar nuestras habilidades y demás. Entonces, en síntesis, tenemos dos retos en relación con este video tutorial. Por un lado, el comprobante de inscripción entregado y por el otro lado, el desarrollo ya de esta parte sustancial del ensayo, que es precisamente el desarrollo, siguiendo el esquema lógico. Entonces, tenemos entre el 27 de marzo y el 30 de marzo que entregar estos dos. De preferencia, el comprobante de inscripción lo más rápido posible porque es el que menos tiempo nos quita. En relación con el desarrollo, pues sí, nos va a implicar más tiempo, más sacrificio, más esfuerzo y entonces la importancia de la comunicación efectiva con el profesor o la profesora que es nuestro asesor o nuestra asesora.
Entonces, sin más que agregar, no me queda nada más que agradecerles su tiempo y el espacio que le están dedicando a estos tutoriales. Sus comentarios, sus observaciones son totalmente bienvenidas, ya sea de manera presencial en el mismo Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón o bien en este canal de comunicación. Entonces, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Hasta siempre.